Buenas noches, mis hermanos y amigos. Todos nosotros, todos los seres humanos, después de Adán y Eva, nacemos con una necesidad en nuestra alma, con una necesidad en nuestro corazón. Es que en el momento que Adán y Eva pecaron, en ese mismo instante, algo salió del hombre, la presencia de Dios. Y después de ellos, toda la humanidad nace con ese vacío, sin la presencia de Dios. Ese vacío que tratamos de llenarlo con alcohol, drogas, dinero, sexo, amigos, música. Tratamos de llenar ese vacío. Pero ninguna de estas cosas puede hacerlo. Momentáneamente, en cierto tiempo puede ser que la música, el amigo, el alcohol, el sexo, las drogas, llenen eso. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere el agua que yo le daré, nunca más la tendrá. Jesús vino al mundo para que, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, Él, con su poder, el poder de su muerte y resurrección, puede satisfacer el vacío del hombre, el cual es el perdón de Dios y el regreso de Dios a nuestros corazones, a nuestras almas, por medio del Espíritu Santo. Así es. Nosotros, cuando nacemos, crecemos, nos reproducimos y después morimos. ¿Y después de la muerte qué? Después de la muerte, regresamos a Dios. Podemos regresar al Señor como inocentes o culpables. ¿Hay alguien en la historia de la humanidad que haya cumplido con los 10 mandamientos? Ninguno. Absolutamente ninguno, excepto uno. El Dios que se hizo hombre, que nació en la Virgen María. Sí, nació de la Virgen María. Y ese hombre fue perfecto y cumplió perfectamente la ley de Dios. Es el único que puede salvar de los hombres al hombre. Jesucristo. Necesitamos a alguien que nos defienda en cuanto a Dios de los 10 mandamientos. Reitero, ningún ser humano puede llegar a la presencia de Dios después de muerto y decir: bueno, Señor, cumplí 8 de los mandamientos, cumplí 9 de los mandamientos, es más, cumplí los 10. Ninguno. Todos nosotros hemos violado y violamos cualquiera de los 10 mandamientos. Sí, usted podrá cumplir uno, pero en los 9 violamos la ley de Dios. Pero necesitamos que alguien nos justifique de eso. Miren, en Romanos, capítulo 6, el verso 23, en su primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Sí, la muerte eterna. La muerte eterna es la paga del pecado. Y aquel hombre que no busque ese abogado, o mejor dicho, más que buscar ese abogado, aquel hombre, aquella mujer que no acepta la intercesión de ese abogado, que no acepta que el abogado lo defienda, la paga del pecado es muerte.
Así es. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros necesitamos ese abogado. Lo necesitamos. Si aceptamos, ¿no?, que el abogado nos defienda, fíjense, él se ofreció para defendernos. Él se ofreció para justificarnos. Él se ofrece para liberarnos. Sí, Jesús vino al mundo para ser nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro Señor. Para eso vino al mundo. Por eso el Evangelio se llama Buenas Nuevas. Buenas Nuevas. El Evangelio es Buenas Nuevas. Pero escúcheme bien, a pesar de que la interpretación correcta de la palabra Evangelio es Buenas Nuevas, pero es Buenas Nuevas para los que aceptan a ese abogado, para los que aceptan que el abogado los defienda. Sí, para los que aceptan. Más para los que no aceptan a ese abogado, ¿qué significa? La paga del pecado es muerte. Si usted no acepta a ese abogado, que es el único que puede defenderlo, es el único que puede liberarlo, es el único que puede justificarlo. Si no acepta a ese abogado, la paga del pecado es muerte. Claro, hay muchos que argumentan, pero yo tengo mi religión. Judas también tenía su religión. Judas era un hombre muy religioso y fingió seguir a Jesús durante los 3 años de su ministerio. Pero no era creyente, no era seguidor de Cristo. Simplemente era religioso. Sin embargo, se perdió, como la Escritura dice. Así que no se justifique de que usted tenga una religión. Usted puede ser un hombre muy dadivoso, ¿no? Puede ser un hombre que ayude a los pobres. Sí, una mujer que ayude a los pobres. Puede ser eso. Pero si usted ayuda a los pobres e ignora a ese abogado, al Señor Jesucristo, ignora la muerte del Hijo de Dios en la cruz, lo ignora, pasa por alto eso. Hebreos llama eso pisotear la sangre de Cristo, creyendo en que sus buenas obras lo salvarán. Las buenas obras no salvan, porque la obra primordial, por decirlo así, la obra de las obras es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ignorar lo que el Señor hizo en la cruz, por más buenas obras que yo tenga, no sirven para nada. Para nada. Por eso es importante que atendamos, ¿no?, a lo que el Señor nos llama. Él se ofrece. Él es nuestro abogado. A menos que lo aceptemos. Fíjense. En la primera carta de Juan, capítulo 1 de la primera carta de Juan. Leo aquí desde el verso 8 hasta capítulo 2, verso 1. Nos dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta escritura es puesta para los ya creyentes. Pero los principios, aquí es para los cristianos, pero los principios para los cristianos es el mismo para los no cristianos. Si una persona no acepta que es pecadora, no lo acepta, no se va a arrepentir. Y si no se arrepiente, mal puede ser justificado delante de Dios. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, si confesamos que somos pecadores
y nos arrepentimos delante de Dios, capítulo 2, verso 1 de la primera carta de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Reitero, este es escrito para creyentes, pero los principios para los no creyentes son básicamente los mismos. ¿Por qué? Porque si un no creyente, una persona que cree en su religión, pero no sigue a Cristo, se arrepiente de sus pecados, el Señor lo perdona. Y como abogado, Él nunca ha perdido ni perderá un juicio. Nunca lo ha hecho. Porque Él mismo es el juez, es el que perdona, es el que limpia, es el que justifica. La humanidad necesita un abogado, pero no toda la humanidad busca a Cristo, sigue a Cristo, obedece a Cristo. Porque usted me puede decir, bueno, yo me considero cristiano, yo me considero creyente. Usted puede decir eso. Muy bien. Entonces, si usted es creyente, significa que sigue a Cristo, ¿verdad? Sí. Y seguir a Cristo es obedecer a Cristo, obedecer su palabra, obedecer sus mandatos. Seguirlo significa eso. Ser cristiano significa eso. No se trata de decir yo soy cristiano y vivo como el diablo. No. Por eso, reitero, necesitamos un abogado. Necesitamos ser justificados. Y solamente Jesús, el Señor Jesucristo, puede hacer eso. Solo Él, el único que salva. No hay ninguna religión, no hay ningún otro personaje en este mundo, por más bueno que se lo considere. Solo Jesucristo. Necesitamos un abogado. Fíjense, en Lucas, Evangelio según San Lucas. Veamos aquí el capítulo 2, Lucas 2, el verso 11. Lucas 2, verso 11. Fíjense, dice así la palabra del Señor, ¿no? Cuando el ángel anuncia la llegada de Jesús, de Cristo Jesús a este mundo, del Señor Jesucristo, cuando María dio a luz. Leo del verso 10. Lucas 2, desde el verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, es decir, Cristo nuestro abogado, Cristo nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Porque, mis amigos, veamos un momento. Usted y yo morimos hoy. Sí, hoy día morimos. Inmediatamente después de morir, ya abrimos nuestros ojos en nuestro destino. Si usted tiene a Cristo como Salvador, si usted tiene a Cristo, lo ha tenido como abogado en esta tierra, usted estará eternamente en la patria celestial, en la presencia de Dios, disfrutando de Dios, disfrutando de su amor por la eternidad. Porque mientras estuvo en esta tierra, mientras estuvo aquí, usted lo aceptó como su Salvador, su Señor. Por tanto, ese abogado, ¿no?, lo justificó. Un Salvador que es Cristo el Señor. Nadie más, solo el Señor Jesucristo es el Salvador y además nuestro abogado. Nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y usted y yo llego. Usted ya llegó.
usted está en el cielo con Dios. Llego yo y le digo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo pensando que mientras estuve en esta tierra, practiqué mi religión, practiqué mis buenas obras. Sí, practiqué eso. Pero nunca seguí a Cristo, ni me importó lo que Cristo decía mientras estuve en la tierra. Nunca me importó ni me interesó. Y al llegar allá, llego pensando que mis buenas obras y mi religión me salvan. Y el Señor, nuestro Padre, pregunta, ¿por qué crees que te debo de dejar entrar? Bueno, Señor, yo practiqué religión, hice buenas obras, fui buen padre, ¿no? Ayudé a los demás. No fui una mala persona. ¿Y sabe qué me dirá el Padre? ¿Y mi hijo? O sea, mi hijo fue a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz por gusto. ¿Eso no te importó? Si ignoraste a mi hijo, no pienses que vas a estar conmigo por la eternidad. Yo envié a mi hijo al mundo para morir por ti. Yo envié a mi hijo al mundo para que tú tengas perdón, pero lo ignoraste. No sirve tus buenas obras. No sirve tu religión porque ignoraste a mi hijo. Así que al infierno. Tal vez le parezca un cuento, algo inverosímil. Pero eso pasa todos los días, mi amigo. Hermano, todos los días ocurre eso. Todos los días. Todos los días. Personas que mueren pensando en que su religión o sus buenas obras le dan vida eterna. Pensando en eso. Pensando en eso. Pero cuando llegan a la presencia de Dios, el Señor les dice, ¿y mi hijo? Mi hijo dio la vida por ti. Mi hijo derramó su sangre por ti. Mi hijo fue al mundo por ti. Sufrió en la cruz por ti. ¿Y tú lo ignoraste? Así que aquí no importa tu religión. Así que aquí no importa tus buenas obras. Ignoraste a mi hijo. Así que al infierno. Sí, gracias a Dios. Hay personas que también día a día se arrepienten de sus pecados y entregan su vida al Señor Jesucristo. Le piden perdón al Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al tomar a Jesucristo tenemos el camino, la verdad y la vida eterna. Por eso el mensaje que damos es urgente. Cristo le ofrece vida eterna. Fíjense en Romanos capítulo 3. Veamos Romanos, ¿no? Y termino con esto, mis hermanos y amigos. Romanos 3, versos 22 y 23. Dice así. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, gracias a Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero veamos lo que dice Romanos 6:23. ¡Qué belleza! Ese versículo nos condena. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, fíjense, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que mis amigos y hermanos, si no se ha arrepentido de sus pecados y muere hoy, sin Cristo no hay nada al otro lado más que el infierno. Pero si se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor Jesucristo, Él es la vida eterna. Él vino al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. Necesita un abogado. Y ese abogado se ofrece en este día a usted y le dice, yo soy Jesús, el que murió por ti. ¿Me aceptas? Amigo, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase. Mientras está en este mundo, todavía hay esperanza.
pero al terminar su vida aquí, ya no hay. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.